Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este canal de la Iglesia Bautista Central de Ciudad Obregón. Esto es Escuela Dominical, estudios bíblicos indicados para jóvenes o adultos. Dice la palabra de Dios en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es el estudio 1 de Abdías. De hecho, es un libro muy cortito el de Abdías, nada más tiene un estudio, va a tener un estudio. Corresponde al día domingo 27 de junio de 2021. El tema es justa retribución. Recuerden que cada domingo a las 10 de la mañana les tenemos un nuevo estudio. No se los pierda, es muy importante que usted conozca de la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, abran sus Biblias en el libro de Abdías. Vamos a darles unos 10 segundos para que vayan al libro de Abdías. Es importante que ustedes estén constatando en su Biblia todos los versículos que aquí citamos. Adelante, abran sus Biblias en Abdías. Listo, hermanos, muy bien. Ya estamos ahí en Abdías, ¿verdad? Nada más tiene un capítulo. Entonces, el texto base es Abdías 1 del 10 al 21. Pero vamos a leer, hermanos, Abdías 1 del 1 al 9, que nos sirve de contexto. Abdías 1 del 1 al 9, adelante. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas. En tu altísima morada, dices en tu corazón: ¿quién me derribará a tierra? Si te remontaras como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, he ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieran a ti, o robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran en ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh, teman, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer una oración para poner este tiempo en las manos de Dios. Les invito a estar en actitud de oración, hermanos. Vamos a orar. Amadísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites estar aquí, exponiendo tu palabra, mostrándola, y te pedimos que añadas bendición a ella, que pueda llegar a muchos corazones necesitados y sirva así también para edificación de tu iglesia. Con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos entonces a entrar a lo que es la introducción de este estudio. Justa retribución es el título de este estudio. Bien, Abdías. ¿Qué significa el nombre de Abdías? Bueno, tiene dos significados. Escuche bien, es obrero de Jehová o adorador de Jehová. Son dos formas posibles del nombre de Abdías en el hebreo. Bien,
Abdías es el libro más pequeño del Antiguo Testamento, pero a pesar de su brevedad, tiene un mensaje impactante. Y aquí lo vamos a constatar. Un mensaje impactante. Fíjense bien, para comprender la situación, en este caso primeramente geográfica, de lo que estamos hablando, aquí tenemos un mapa, ¿verdad? Vamos a hablar mucho de Edom. Aquí está, los edomitas, es esta parte, ¿verdad? Al sur de Israel. Aquí es cuando Israel está dividido en el reino del norte y el reino del sur, que es Judá. Muy bien. También el imperio asirio allá arriba, es importante mencionarlo. Entonces, Edom, Judá, Israel y el imperio asirio. Así estaban distribuidos en este tiempo que estamos hablando, en este estudio, en el tiempo de Abdías. Muy bien. Fíjese bien, los edomitas vienen de Esaú. Usted recordará que Esaú es el gemelo de Jacob, hijos de Isaac. Entonces, la promesa no era para Esaú, sino para Jacob, ¿verdad? La promesa de Dios, de que en ti serán benditas todas las generaciones de la tierra. Mucho de este reino de Edom, los edomitas. Usted seguramente ha escuchado hablar de la ciudad de Petra, por allá en Jordania. Y Jordania precisamente está situado hoy en día, Jordania, en lo que era Edom. Lo acabamos de ver al sur de Israel, ¿verdad? Petra es una ciudad, Petra significa roca, piedra. Esa ciudad estaba allá en un valle, pero arriba en las montañas. Allá fue los hijos de Esaú a establecer esa ciudad por seguridad, ¿verdad? Por estrategia militar, digamos. Tenía solamente 2 entradas, que eran 2 hendiduras entre las peñas de más de 100 metros de altura. Y aquí tenemos la principal entrada a la ciudad. Aquí va caminando la gente, mire, esto es turístico hoy en día. Y ahí ya van llegando a esa parte entre la peña. Fíjense bien cómo está la arquitectura, ¿verdad? Entre la roca labrada. Esa es la parte más apreciada, más visitada, más asombrosa de esa ciudad. Actualmente se llama Petra. Antes de adquirir el nombre de Petra se llamaba Sela. Entonces Sela era la capital de Edom. Sela era la capital de Edom y actualmente Sela es Petra, una región muy visitada por los turistas hoy en día por su arquitectura entre la roca. Fíjese bien cómo está ahí. Este cañón, digamos, esta hendidura entre la roca, el camino principal para llegar a la ciudad de Petra, tiene un nombre, se llama Al-Zik. Al-Zik. Y solamente hay una entrada más, o sea, aparte de esta, hay otra entrada que se encuentra al noroeste, pero también es una hendidura entre las rocas. Y esta se encuentra al lado este, al lado oriente, ¿verdad? Pero esta es la más famosa, ¿ok? Y que llega a la parte más, como que más asombrosa de la ciudad. Tenemos varias construcciones importantes, miren. Aquí tenemos como que monumentos, como templos, ¿verdad? Religiosos. Mire monasterios. Y este es un anfiteatro o coliseo, del tipo de coliseo romano. Ahí están las ruinas, miren cómo el tamaño es grandísimo también. Muy bien. Entonces, para que tengan una idea, ¿verdad?
de lo que es actualmente Sela, que ahora se llama Petra, que es el reino de Edom, que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Como siglo 8 antes de Jesucristo, 800 años antes de Jesucristo. Muy bien, entonces, en la profecía de Abdías hay 4 mensajes, fíjese bien, 4 mensajes claros. Número 1, el castigo de Edom, que es de lo que ahorita se leyó. El castigo de Edom por traicionar a su hermano Jacob. Digamos que los descendientes de Esaú es el reino de Edom y los descendientes de Jacob pues es el pueblo de Israel. Entonces entre ellos podríamos decir que son ¿qué? Pues serían primos, ¿verdad? Los descendientes de Esaú, los descendientes de Jacob vendrían a ser como primos, pero aquí el caso es que el reino de Edom se ensañó, se aprovechó del pueblo de Judá, ¿verdad? Del reino del sur de Israel. Muy bien. Entonces, ese es un punto, el castigo de Edom. Se explican las causas y se muestra la retribución divina por su pecado. Número 2, la restauración de Israel, el pueblo de Dios. Número 3, el día de Jehová como algo inminente, cercano, para juicio de todas las naciones. Y número 4, la soberanía de Dios. Es el otro punto que trata este libro de Abdías. La soberanía de Dios, quien es la palabra final para resolver los asuntos de todo el mundo. Esto es muy claro en las palabras finales de este libro de Abdías, las cuales son: y el reino será de Jehová. Ya lo veremos al final del estudio. Así termina el libro de Abdías. Muy bien. Entonces vamos a entrar al análisis del texto bíblico. Y tenemos entonces aquí el primer subtema de 2. Son 2 subtemas. El primero es las razones de la caída de Edom. Las razones de la caída de Edom. Del versículo 10 al 16. Y aquí está el versículo 10. Dice: por la injuria tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Bueno, una de las razones para la condenación de Edom era la injuria a tu hermano, o bien la violencia a tu hermano Jacob. Aquí se está hablando como de Esaú y de Jacob, pero claro, entendemos que son los descendientes de Esaú, que es el reino de Edom, y los descendientes de Jacob, que es Israel. Más específicamente es Judá, ¿verdad? Entonces, note el uso de Jacob para el pueblo de Israel, un recordatorio de las disputas tempranas entre Esaú y Jacob. O sea, desde que estos 2 personajes vivían allá con su padre Isaac, ya tenían conflictos. Y ya se veía venir que su descendencia también iba a estar en choque, ¿verdad? En choque constante. La violencia se detalla en los versículos siguientes, al 10, ¿verdad? Ahí los vamos a ir viendo. Note el contraste entre la soberbia de los edomitas, que se vio en el versículo 3. Usted ahí tiene su Biblia, cheque el versículo 3. Ahí se habla de la soberbia de los edomitas. Note con ahora el versículo 10 dice vergüenza, ¿verdad? Ahora la vergüenza, ¿por qué? A causa de la soberbia de los edomitas, ahora su posterior vergüenza. ¿Por qué? Porque Dios les está dando su retribución por su pecado. Versículo 11 dice: el día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Aquí está Jehová acusando a los edomitas, ¿verdad? Tú también, dice, tú también eras como uno de ellos, siendo que eres hermano, ¿verdad? Estabas en contra de tu hermano. Aquí podemos decir que hay un dicho, ¿verdad? Hay un dicho que dice:
todos quieren hacer leña del árbol caído. Aquí se nos está diciendo que Jerusalén estaba caída. ¿Por qué? Bueno, porque el imperio babilónico con su rey Nabucodonosor los estaba sometiendo. Y el reino de Edom, los edomitas, se estaban aprovechando de esa situación para ponerles el pie, digamos, en el cuello todavía más a este pueblo de Judá. Versículo 12. Pues no debiste. Estamos subrayando las palabras no debiste porque se repiten. Fíjense bien, se hace énfasis como para enumerar todas las cosas que Dios les está echando en cara a los edomitas. Y que se fijen bien todo el mal que le hicieron, toda la violencia que le causaron a Judá. Y que les quedara claro por qué les iba a venir el castigo a los edomitas. Entonces dice, no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste otra vez, fíjese bien, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron. Ni debiste, mire, 3 veces en este versículo 12, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Bueno, recordemos otra vez, todos quieren hacer leña del árbol caído. Aquí están los edomitas con su hermano, fíjese bien, con su hermano haciendo leña de su hermano caído. Versículo 13 dice, no debiste otra vez, van 4 veces, ¿verdad? No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste otra vez haber mirado su mal en el día de su quebranto. Y otra vez dice, no haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Fíjense bien, como quedó débil Jerusalén, los edomitas echando mano de sus bienes. Porque ahí lo dice, ¿verdad? Ni haber echado mano a sus bienes. Bueno, luego de ser espectador, o sea que se quedaba mirando sin hacer nada, entró lo que es a la acción, los edomitas. Ellos participaron del pillaje y la devastación de la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? El robo seguramente fue posterior a la invasión babilónica e incluso a las pequeñas aldeas de Judá cercanas a la capital de Jerusalén. Las pequeñas aldeas, todavía más indefensas, ¿verdad? Más indefensas, quedaban a merced de prácticamente cualquier pueblo, porque pues Jerusalén era la capital, era la parte fuerte y estaba sometida. Pues las aldeas más pequeñas, ¿verdad? Pues que les iban a perdonar en el caso de los babilónicos y todavía los edomitas aprovechándose de la situación. Versículo 14 dice, tampoco debiste, sigue todavía, miren, tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Fíjense bien, matar todavía a personas que trataban de escapar de los babilónicos. Ni debiste otra vez haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Algunos los mataban y algunos otros de los de Judá los entregaban, ¿verdad? Recordemos que mucho pueblo se fue como esclavos allá a Babilonia, se los llevaron. Bueno, dice otra, en este caso, ¿qué podemos comentar del versículo 14? Bueno, otra razón agregada a todo lo precedente, es que los edomitas capturaron a los sobrevivientes para entregarlos a los caldeos, así se le llamaban los babilónicos también, ¿verdad? O directamente los mataban, los aniquilaban, ¿verdad? Esto usted lo puede profundizar un poco más si después va y lee Segunda de Reyes 25, versículo 4 y 5, habla de cómo trataban de escapar algunas personas cuando los babilónicos o los caldeos estaban sobre ellos. Versículo 15, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, como tú hiciste se hará contigo.
Ahí está, los edomitas, ¿verdad? Como tú hiciste, se hará contigo en el día de Jehová. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Ahí está, fíjense bien, la sentencia de Dios sobre el pueblo de Edom. Sobre todas las naciones, pero específicamente sobre el reino de Edom por aprovecharse de su pariente, ¿verdad? De su hermano. Entonces, el día de Jehová, dice ahí, ¿verdad? Es la meta hacia la cual se dirige la historia. Es el día en el que Dios castigará a los enemigos de su pueblo. Aquí Edom aparece como ejemplo entre aquellas naciones castigadas por el Señor. La ley del talión, ¿verdad? Dice, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es decir, así como tú hiciste, te será hecho, pues, ¿verdad? Se cumplirá para Edom. Tu retribución volverá sobre tu cabeza. Así es. Versículo 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Aquí está parte de la sentencia, ¿verdad? En el versículo 16. Edom habría de beber la copa de la ira de Dios. ¿Cuándo? En el día de Jehová. Grande y temible, ¿verdad? Hemos dicho en otras ocasiones. El día de Jehová, grande y temible. Por los pecados de los edomitas, ¿verdad? Eso también lo puede ver en Isaías 51, 17. La destrucción de Edom sería tan completa que se afirma que quedarán como si nunca hubiesen existido. Como si nunca hubiesen existido. Si usted ahorita va a Petra, recuerde que se llama Petra ahora, ¿verdad? La capital de Edom. Pues son puras ruinas, siendo que era una ciudad dizque muy segura, allá entre las montañas, en un valle, en lo alto, donde nada más tenía 2 entradas, recuerde, en las hendiduras de la peña solamente había 2 entradas por una estrategia militar. Así la había puesto la descendencia de Esaú. Entonces, entramos al subtema 2, la liberación de Israel, basado en Abdías del 17 al 21, y aquí tenemos el 17. Dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Fíjese bien, cuando Dios permite que su pueblo sea castigado, sea sometido por otras naciones, siempre Dios cuida un remanente, y aquí lo dice, ¿verdad? Un remanente que será salvo, y que al fin de los tiempos será el pueblo de Dios que nunca se exterminó al 100%. ¿Por qué? Porque muchas veces cayó el pueblo de Dios, hablando del pueblo de Israel, sí, muchas veces a lo largo de la historia, pero nunca ha sido exterminado, ni va a ser exterminado al 100%, nunca, porque así está escrito en la palabra de Dios. Siempre hay un remanente, y aquí se habla de ese remanente. El monte Sión es el monte santo. El versículo 16, un remanente sería salvado en Jerusalén. Esta promesa está citada también en Joel 2:32, esta promesa del remanente. Se reavivan 2 promesas a David, fíjese bien, 2 promesas hechas a David, aquí se reviven. La presencia de Dios en su lugar santo y la presencia del pueblo en la persona del remanente, en la tierra prometida, ¿verdad? En Canaán. Esta promesa está citada en Joel. Ok, eso ya lo dijimos. Versículo 18. Dice, la casa de Jacob será fuego. Fíjese bien, la casa de Jacob, hablando del reino del sur, ¿verdad? Será fuego. Y la casa de José será llama. Se refiere al reino del norte. El reino del sur, Judá, y el reino del norte, los samaritanos o Israel, ¿verdad? Así se le llama. Y la casa de Esaú, ¿qué será? Estopa. Fíjese bien. Entonces, el reino del sur, hablando de Judá, y el reino del norte, hablando de Israel, uno será fuego y otro será llama. Y dice, y la casa de Esaú, estopa. Y los quemarán y los consumirán, ni aún
resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Se promete la reunión de las tribus del norte y las del sur. Aquí están, ¿verdad? La unión más en un futuro, ¿verdad? Bueno, de hecho ahorita ya está como nación integrada, ¿verdad? Los dos reinos esos que un tiempo estuvieron divididos. Y la conquista que ellos harán de sus enemigos. El fuego describe la destrucción que Israel hará. De modo que las 12 tribus restauradas destruirán a su enemigo de una manera completa. Estopa significa algo que se quema y consume completamente. Ni un solo sobreviviente quedará de la casa de Esaú. Fíjese bien, usted conoce bien el fuego y conoce bien la llama del fuego, ¿verdad? Y la estopa, pues esto es la estopa, miren. Esto es estopa. Si usted le pone un fuego o le pone una llama a esto, se consume rápido al 100%. Entonces, esto es Esaú, estopa, para que quede claro que nada iba a quedar de ese reino. ¿Por qué? Porque le hizo mucho daño a su hermano, ¿verdad? Jacob, Israel. Muy bien. Versículo 19. Y los del Negueb poseerán el monte de Esaú, y los de la Cefela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Bueno, ¿de qué nos habla todo esto? Bueno, se refiere a la ocupación territorial que haría Israel. Recuperación de su terreno, ¿verdad? De la tierra prometida, toda. Durante el exilio del pueblo judío, los edomitas habían ocupado los pueblos al sur del Negueb. Ahora se revertiría esa situación y los israelitas volverán a ocupar los territorios. También volverán a ocupar la Cefela, como dice ahí, ¿verdad? Eran las laderas al occidente de Judá, ocupada por los filisteos. La promesa en cuanto a la posesión de Efraín y Samaria se cumplió en la época de los macabeos. Estamos hablando del 164 antes de Jesucristo, ¿verdad? Eso ya sucedió, esta parte de la posesión de Efraín y de Samaria. Versículo 20. Dice, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev. Bueno, aquí sigue hablando de la recuperación del territorio, ¿verdad? Para el pueblo de Dios. Aquí la promesa de la recuperación territorial para Israel se completa. De lo que habíamos hablado en el versículo anterior 19 y lo que estamos hablando en el 20, ya queda completa la recuperación del terreno, ¿verdad? De la nación de Israel. Con la ocupación total de la tierra prometida, Canaán, ¿verdad? Con sus límites ideales. Hay una indicación de los grupos principales llevados al exilio. Número 1, los hijos de Israel se refiere a los llevados a Asiria. Recuerde que en el mapa dijimos, acá arriba está el reino asirio. Bueno, el imperio asirio llevó cautivos, digamos, al reino del norte de cuando se dividió en dos reinos el pueblo de Israel, donde está Samaria, los samaritanos. A esos se los llevó el imperio, fueron cautivos del imperio asirio. Ellos regresarán a su territorio original. Y número 2, los de Jerusalén que están cautivos en Sefarad, se refiere a los cautivos del reino de Judá. Sefarad puede haber sido un lugar de Media. Media es un lugar, los medopersas, recuerde, el imperio medopersa, es allá cerca de Babilonia, allá por la región de los caldeos. Entonces, fueron los que se llevaron cautivos ahí al pueblo de Judá. Entonces ellos volverán a ocupar la zona del sur de Palestina.
¿verdad? De modo que toda la nación ocupará su territorio y será restaurada. Esa es la promesa de nuestro Dios. Muy bien. Versículo 21. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Este es el último versículo. Usted se estará dando cuenta porque tiene su Biblia ahí, ¿verdad? Con usted. Entonces, dése cuenta que este es el último versículo del único capítulo que tiene el libro de Abdías. Entonces, en el final de la profecía de Abdías encontramos 3 promesas, y aquí están. 3 promesas. Número 1, Jerusalén será el centro y el refugio de los exiliados en su regreso a la tierra. Jerusalén como centro, como capital, ¿verdad? De todo el pueblo de Israel. Y número 2, Jerusalén, la capital de Judá, controlará a Edom. Aquí está, ¿verdad? Dice, subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú. Entonces, tomarán control de Esaú. Muy bien. Y número 3, Jehová será reconocido como supremo. ¿Dónde lo vemos eso? Bueno, aquí dice, el reino será de Jehová. Ahí, en eso nos estamos basando para decir que Jehová será reconocido como supremo. Pues qué bonito final, ¿verdad? Qué bonito final. Un pueblo de Dios completamente restaurado, donde dice que el reino será de Jehová y los enemigos del pueblo de Dios completamente aniquilados, Muy bien. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Hay 2 puntos principales. Número 1, el cristiano, fíjese bien, el cristiano debe destacarse, el cristiano debe tener una característica muy importante, que es no hacer leña del árbol caído. ¿Sí? ¿Nos queda claro? No hacer leña del árbol caído. ¿Como quién lo hizo con quién en este estudio? Los edomitas, ¿verdad? O los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. ¿Con quién? Con Judá, el reino del sur de Israel. Entonces el cristiano debe destacarse por no hacer leña del árbol caído. A diferencia de Edom, que se alegró por la caída de Israel. Los creyentes debemos levantar al caído. Fíjese bien, todo lo contrario de hacer leña de él. Los creyentes debemos levantar al caído, animar al desalentado, ayudar a restaurar al pecador arrepentido. Así mostraremos el amor de Cristo en nuestras vidas. Y número 2, Dios castiga. Otra vez estamos como en un estudio anterior. Dios castiga, sí, Dios castiga. Contrario a lo que algunos creen, Dios sí castiga la maldad. Él ama al pecador, fíjese bien. Él ama al pecador. Y lo ama tanto que envió a su Hijo a morir en la cruz para salvarlo. Pero que nos quede claro, Dios no ama el pecado. Muy bien, entonces estamos diciendo que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para salvar a todos los pecadores. Porque Dios ama a los pecadores, sí los ama. Pero Dios quiere que se arrepientan de su pecado porque Dios no ama el pecado. Si usted ya tiene a Cristo en su corazón como Señor y Salvador de su vida, de su alma, perfecto. Pero si no lo tiene, le invito a que lo haga. No desaproveche esta oportunidad porque mañana, como hemos dicho ya, podría ser demasiado tarde. Es muy sencillo, solamente usted tiene que declararse a Dios que es pecador, arrepentirse de esos pecados, pedirle perdón a Dios, ¿verdad? Y abrirle la puerta de su corazón a Cristo para que entre como Señor y Salvador de su alma. Y eso es todo, así de sencillo, pero claro, debe hacerlo con un corazón sincero.
Si no, no tiene caso, ¿verdad? Con un corazón sincero y a usted, y de esa manera dice la palabra de Dios que su nombre estará escrito en el libro de la vida por la eternidad. Y cuando usted deje este mundo, va a ir directito al reino de Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita promesa. Así lo creemos porque así lo dice Dios en su palabra. Entonces, haga esto que acabamos de decir. Platique con Dios y acepte a Cristo como su Señor y Salvador. Aquí abajo le dejamos un folleto con un poco más detalles de esto último que le estamos diciendo. Atiéndalo porque tal vez sea, porque de hecho, si lo hace, será lo más importante que usted, de lo que usted haga en toda su vida. Escúchelo bien, en toda su vida. Muy bien. Gracias por haber estado con nosotros. Le invitamos a seguir en contacto por este mismo medio el próximo domingo a las 10 de la mañana. Le tendremos un nuevo estudio de la palabra de Dios. Vamos a orar para así quedar despedidos. Nos ponemos en actitud de oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por esta tu palabra que ha sido expuesta. Te pedimos que pueda seguir llegando a muchos corazones necesitados y siga sirviendo para la edificación de tu iglesia. Perdona todos nuestros pecados y ayúdanos a vivir en tu voluntad. Ayúdanos a servir en amor con nuestros hermanos, con el prójimo, con los que nos rodean. Porque esa es tu voluntad, eso es lo que tú quieres que hagamos con nuestras vidas, ¿verdad? Que expresemos ese amor que tú has derramado en nosotros. Que así sea, bendito Dios y Padre Celestial. Gracias por todo, pues bendice a cada persona que habrá de ponerle atención a esta tu palabra. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos y te damos las gracias. Amén. Hasta la próxima. Dios les bendiga.